queridos radio oyentes, y sean bienvenidos hoy, día 7 de noviembre de 2023, a nuestra sección de Fundoro. Mi nombre es Jorge Bravo y estoy acompañado de Tomás Afonso, como siempre, mi fiel amigo y compañero. Y hoy tenemos con nosotros a una persona especial que interviene en nuestra radio por cuarta vez, en lo que llevamos ya de varias temporadas. Profesor de Filosofía de Secundaria y coordinador de actividades académicas de Fundoro. Tomás, muy buenas, Tomás, ¿cómo estamos? Muy buenas, encantado de estar aquí con ustedes. Esperemos que podamos pasar un rato lo más agradable posible hablando de ciencia y otras cosas. Por supuesto, la ciencia siempre tiene que estar presente en todo el mundo. Sí, como no puede ser de otra manera. Bueno, y hoy tenemos una intervención bastante especial, porque hoy vamos a hablar un poquito sobre la ciencia en los cómics de Marvel. Pues esa era una de las cosas. Bueno, la actividad en concreto forma parte de una actividad un poquito mayor, que es, como saben, la 20 ya Feria de la Ciencia de la Orotava. Y en esta edición, Fundoro, la Fundación Canario Orotava de Historia de la Ciencia, y interviene con un stand con el lema, con la idea general de cómo aparece la historia de la ciencia reflejada en el mundo del cómic en general y en el mundo de la ilustración. Y como actividad de apoyo, pues vamos a proponer en nuestra sede, que no en el stand ni en la propia feria, pero que nuestra sede está muy cerca, como es sabido, pues una conferencia acerca de cómo se muestra la ciencia en los cómics de la editorial Marvel, que yo entiendo que casi todo el mundo conoce, si no por los cómics, pues por las películas. Estamos hablando de personajes tan conocidos como Spider-Man, como Hulk, como Capitán América, como los Cuatro Fantásticos, etcétera, etcétera, ¿no? Que es un mundo fantástico, es un mundo lleno de fantasía y de ficción, ¿no? Pero es un mundo donde hay muchísima ciencia también, ¿no? Bien. O sea, podemos encontrar demasiada ciencia derivada. O sea, ¿qué relación encontramos entre la ciencia y los cómics? Ajá. Sí, ahora mismo estamos viviendo una auténtica explosión de edición de cómics. Bien, cualquier ya no tienda especializada, que también las hay, sino librería, y es casi semanalmente una catarata de ediciones, ¿no? Lo que se lea o no ya depende ya de otras muchas circunstancias, ¿no? Estamos acostumbrados a el cómic, a relacionar cómic con adolescencia, quizás con infancia, como una obra un tanto menor, y yo creo que es un error interpretarla así, y yo creo que ya el cómic ha entrado en ámbitos académicos, hay congresos internacionales sobre cómic, en la Universidad de La Laguna ya se imparten asignaturas de historia del cómic, ¿no? Y el cómic no deja de ser otra posibilidad artística más en la que simplemente se une la parte literaria, porque en los cómics hay que leer, están las viñetas, está la parte narrativa, en fin, ¿no? Están los bocadillos, ¿no? Están los diálogos, con la parte visual, con la parte artística, ¿no? Decía Neil Adams que uno de los dibujantes, sobre todo de la DC que más me gustan, que el cómic nada más y nada menos que venía a ser la unión maravillosa entre el mundo de la literatura y el mundo de la pintura, ¿no? Entonces, claro, para contar historia, para contar relatos que tienen que ver pues, con el romanticismo, con el día a día, con problemas sociales, con lo que queramos, el cómic también puede aportar mucho, ¿no? Y dentro de todos esos temas que aparecen en esas narrativas, las cuestiones científicas y tecnológicas desde muchos puntos de vista también pueden estar presentes, ¿no? Podemos estar hablando de un cómic que se plantee sobre la vida de un científico famoso, por ejemplo, ¿no? O un cómic que se plantee sobre un desarrollo tecnológico como pueden ser todo el tema de la inteligencia artificial o la informática o los androides, ¿no? Pero también podemos estar hablando de un cómic sobre ciencia ficción, y la ciencia ficción tiene que ver muchísimo con la ciencia, por ejemplo, ¿no? Entonces las conexiones son muchas. O sea, podemos entonces encontrar demasiado, o sea, en un mundo en el que es dibujo y literatura, podemos encontrar incluso ciencia metido en él. O sea, es maravilloso esa fantasía, ¿no? Que podemos encontrar. Totalmente. Son planos distintos, el plano del arte, el plano de la ficción, el plano de la creación, el plano de los guionistas y los dibujantes de cómic, ¿no? Del plano de la ciencia, pero se pueden establecer
puentes y vasos comunicantes, ¿sí? ¿No? Ujú. Va a salir más adelante, espero, pero vamos a ver, detrás de personajes absolutamente ficticios como Hulk o como Iron Man, hay ciencia. Hay preocupación por la ciencia de un momento determinado, por experimentos, logros y avances que cuando estos personajes se crearon, por otros muchos motivos además, estaban ahí en los laboratorios y en las universidades. Es decir, los guionistas de cómics no tienen por qué ser no, científicos, ni lo son, pero sí puede, y de hecho sucede que les interesa la ciencia como algo que tiene valor, que tiene impacto social, que tiene impacto ético y que nos puede servir para contar historias también humanas y también que tienen que ver con muchas otras cosas, ¿no? Eso es, aunque en principio pareciese que no, por un poco la lejanía y por el tema de la ficción, lo que hace la Marvel, lo que ha hecho la Marvel desde los últimos 60 años que lleva ya funcionando, ¿no? Un poco. Lleva bastante tiempo, si no me Sí, equivoco, que yo soy un seguidor también de Marvel y sé que lleva su tiempito bastante bueno. sí. Vamos a entrar en ese terreno, vamos a entrar en Marvel. Exactamente, Marvel, ¿cómo podrías tú describir Marvel? Bueno, pues es un problema porque, como tú has dicho, lleva ya muchos años, lleva ya muchas décadas, ¿no? Para que nos hagamos una idea, ya no es que nadie pueda en el mundo leer todo lo que ha editado Marvel, que eso sería inimaginable, ¿no? Es que ya se han hecho cálculos de que nadie podría leerse en una vida todo lo que se ha editado, por ejemplo, de un personaje en concreto, como puede ser Spider-Man, ¿no? Es decir, han sido tantas décadas y tantas publicaciones en paralelo a veces, ¿no? Que por cantidad que no quede, ¿vale? A ver, perdón, la calidad y el interés ya es otra cosa, ¿no? Un, Claro. un poco, ¿no? Estamos hablando de un mundo complejo, ¿vale? Estamos hablando de que cuando la Marvel llega al escenario del cómic, Ujú. principios de los años 60 del siglo XX, ya el cómic llevaba 60 años funcionando. Y el modelo, el arquetipo de superhéroe, al que está claro que representa, lógicamente, la Marvel, también llevaba ya sus años ya, ¿eh? La editorial que todo el mundo conoce, la DC, Detective Comics, ya llevaba de los años 30, ¿no? Bien, ¿qué hace la Marvel? Potencia, fomenta, cambia. A nivel gráfico, les da a sus dibujantes unas posibilidades creativas de color, de composición de imagen, de diseño tremenda. Bien, pero es que además logra algo que es, yo creo, y para mucha gente su éxito. Estamos hablando de personajes que salvan o la Tierra o salvan el universo, además en varias ocasiones, ¿sí, no? Efectivamente. Eso es lo que hace Iron Man o los Vengadores o la Patrulla X, X-Men o Hulk, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Pero son personajes como más cercanos que los anteriores, que los de la DC, más si quieres humanos, con comillas más realistas, en el sentido de que, por ejemplo, Spider-Man, su alter ego, Peter Parker, tiene problemas para llegar a final de mes, problemas económicos, o no acaba de tener una relación sentimental más o menos estable, ¿no? Que Hulk se entiende a sí mismo como un monstruo, que el Capitán América es un hombre fuera de su tiempo, bien, que fue renacido y entonces no entiende el mundo en el que vive, ¿no? Ujú. Realmente, aunque son superpoderosos y han salvado el universo varias veces, flaquean, tienen su lado humano. Ujú. Y eso quizás es lo que les hizo conectar más con el lector de su época, cuando surgieron, empezaron a tener éxito y durante las décadas posteriores. Bien, eso unido a muchísima, como venimos diciendo, utilización de, saldrá un poquito más adelante, genética, física, astronomía, algo de matemáticas, medicina, ¿no? Como otro intento también de justificar un poco el origen de los superhéroes, de los supervillanos Ujú. o de los relatos en los que se ven imbuidos, ¿no? Sería un poquito el asunto. Claro, la verdad es que sí, es que es un mundo en el que uno incluso puede verse metido dentro de ese mundo, puede verse representado en ese mundo de Marvel. Totalmente. A ver, nosotros desafortunadamente
no podemos escalar fachadas tal como, como las hace Spider-Man, bien, ¿no? Pero sí podemos sentirnos como el incomprendido o el tímido del grupo, ¿vale? O el solitario, bien. Exactamente. Que esa es la personalidad de Peter Parker, por ejemplo, bien. A ver, Iron Man, Tony Stark, gran científico, gran ingeniero, líder de los Vengadores, lo hemos visto en las películas, mucha vida también en el cómic. Estamos hablando de un individuo hiperpoderoso, hipermillonario, ¿cierto, no? Sí. Y que ha tenido problemas de alcoholismo, por ejemplo, ¿no? Porque no ha podido con todo a la vez, porque tiene que enfrentarse a su empresa, tiene que enfrentarse a su vida privada, tiene que enfrentarse a los malos. Y entonces también tiene su lado humano. ¿Bien? Entonces, esa combinación entre personajes alejados y cercanos, entre ficción y realidad, es, a mi juicio, la que hace especialmente rica todo el mundo de la Marvel, ¿no? Donde, por cierto, vamos a estar hablando continuamente de 3, 4, 5, 10 personajes, pero que se sepa que los estudiosos de esta editorial hablan de la posibilidad de personajes protagonistas, claro, secundarios, terciarios y demás, de más de 5.000 personajes, ¿eh? O sea que estamos hablando de un mundo complejo, rico y que lleva muchas cosas, ¿no? En fin, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, un mundo bastante amplio, la verdad. Sí. En cuanto a Marvel, hay una relación también porque no solo existe Marvel, sino también existen cómics de ciencia ficción, ¿no? Como tal. Entonces, ¿se puede establecer alguna especie de relación entre ellas dos? ¿Hay mucha diferencia? ¿Qué podemos comentar? Muchas gracias por la pregunta. Bien, porque yo realmente lo que he trabajado y disfrutado, sobre todo disfrutado, eso es lo importante, es de la ciencia ficción en general, ¿no? Televisión, literatura, cómic y, en el caso mío, sobre todo cine, ¿no? A ver, es un género que, como hablábamos antes del cómic, le ocurre algo parecido también, ¿no? Parece algo pues de jóvenes, un poco infantil, un género como un poco de segunda clase, ¿no? Pero sin embargo, es un género que lo que está planteando es el mundo en el que vivimos, que cada vez está más tecnificado, ¿vale? Y que esa tecnología, aquí tenemos micrófonos, electricidad, tenemos plástico, tenemos arquitectura, tenemos fibras sintéticas con las que nos vestimos, tenemos la medicina, tenemos las vacunas, tenemos los medios de transporte, tenemos las ciudades, ¿no? Esa tecnología en la que vivimos habitualmente, por supuesto que tiene logros positivos y nos hace la vida muchísimo mejor y mucho más cómoda, seamos conscientes o no. También tiene repercusiones negativas. Y ese juego es el que un poco plantea, creo yo, la ciencia ficción. Es decir, por una parte, admiración hacia los logros científico-tecnológicos. Imaginémonos ahora cuántas películas o cuántos relatos se han planteado sobre la famosa inteligencia artificial, que ahora empieza a estar de moda, ya no en la ciencia ficción, sino en la realidad, ¿vale? También en la Marvel hay mucha inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial, en principio, puede ser una maravilla. También estamos viendo que puede ser un producto de problemas, ¿no? Los plásticos, años 30, se empiezan a estudiar y a comercializar, de los años 30 del siglo pasado. Bien, ¿qué hemos visto? ¿Qué ha visto la propia ciencia? Que los plásticos tienen un elemento, unas repercusiones negativas importantísimas, ¿no? Entonces, en ese juego, vamos a llamarlo de ambigüedad, es donde yo creo que entra, digamos, el género de la ciencia ficción, ¿no? Superhéroe. Podíamos entender dos cosas muy breves, o que es un género en sí mismo, podemos hablar de terror, comedia, negro, ciencia ficción, superhéroe, etcétera, o lo que yo hago, que es introducir como un subgénero, como la inmensa mayoría, no todos, pero sí la inmensa mayoría de personajes superheroicos tienen alguna conexión con la ciencia. Batman. El cuerpo es normal, no tiene superpoderes,
pero utiliza todo tipo de tecnología, desde un boomerang hasta un cohete espacial o un Batmóvil, ¿no? Bien, Efectivamente. ¿no? Como todos los superhéroes utilizan la ciencia en un sentido o en otro, los supervillanos también, pues para mí el género superheroico sería un subgénero de la ciencia ficción, un género mucho más amplio que engloba a muchas otras temáticas y que, como bien es sabido, se mueven diferentes medios. Antes hablábamos de televisión, literatura, relato, hablábamos de cine, ¿no? Pues hoy estamos hablando de cómic, ¿bien? Cómic. Pues sí, es un género que la verdad es que yo creo que poca gente conoce en el sentido de que lo ha usado para leerlo, porque la gran mayoría, en el tema sobre todo de la ciencia ficción, ven las películas. La gran mayoría conoce el mundo de Marvel por las películas, más que por los cómics. Pero eso es un tema interesante porque es lo que acabo de comentar, es algo que muy poca gente, es algo muy poco usual que la gente haya visto. Entonces es interesante ver la relación que establece Marvel con la ciencia y sobre todo lo que es los cómics de ciencia ficción con eso también. Y el tema de relacionar los superhéroes y supervillanos, pues para mí me parece un subtipo bastante interesante a la hora de indagar en ello, a la hora de navegar por ello. Claro, claro. Con respecto a lo que has dicho, dos cosillas. La primera, el cine y las películas de superhéroes y las películas de la Marvel. Algunas muy buenas, otras no tantas. Exacto. Ya Marvel Studios lleva desde el año 2008 haciendo cine, más de 30 largometrajes, más de 20 series de televisión y algunas más, y algunas muy exitosas y otras yo creo que verdaderamente interesantes, que no todas. En fin, no se puede pedir que el 100% de una producción tan grande sea oportuna, ¿no? Alguien decía que las películas, y a mí me gustan mucho las películas y me gusta mucho el cine de ciencia ficción en general, ¿no? Pero alguien planteaba que las películas no dejan de ser, a ver si se entiende la comparación, tráiler de los cómics. Es decir, una película al fin y al cabo 2 horas y media, ¿no? Pero es que los ejes argumentales en los que se basan las películas son miles y miles de páginas a veces, ¿no? Entonces sería interesante que algún oyente hiciera el esfuerzo un día de, a partir de ver una película, mirarse el cómic, ¿no? Y lo que va a encontrar es si la película le ha encantado, si la película le ha emocionado, si los temas que allí aparecen y la ciencia que aparece le ha interesado, en los cómics más y puede que mejor, claro. Bien, ¿no? No estoy cuestionando el cine, todo lo contrario, ¿eh? Yo creo que el cine podría ser una invitación también al mundo de las viñetas, ¿no? En fin. Y con otro que comentaba, y es que a alguien le puede chocar, es decir, pero si estamos hablando de personajes que no existen, ¿cómo lo conectamos con la ciencia, no? Vamos a poner un ejemplo. Ahora mismo los X-Men, Vale. X-Men, ¿no? En mi época, que yo tengo ya unos años, la Patrulla X, ¿vale? Efectivamente. Bien, la Patrulla X, X-Men, ¿no? Vale, bien, bueno. En un momento determinado, a la hora de intentar explicar de dónde surgían los superpoderes de los personajes de la Marvel, Stan Lee, uno de los creadores, junto con otros, ¿no? Pues decide lo siguiente, ¿no? Ya no se me ocurre muy bien cómo justificar ese origen, ¿no? Pues lo que voy a hacer es plantear que nacen con ellos, nacen con esos poderes, ¿no? Y entonces los llama mutantes, ¿no? ¿Por qué? Porque el concepto de mutante y de mutación no es un concepto ficticio, es un concepto que se trabaja y que se utiliza en todos los laboratorios de bioquímica y de genética del mundo. Bien, sí. En el proceso de herencia de unos seres vivos a la siguiente descendencia, si hay transformaciones, si hay variaciones, ¿no? Por eso nos parecemos a nuestros padres, pero no somos una copia idéntica, ¿verdad? Es decir, la mutación, ¿no? Forma parte de la realidad de los seres vivos y de la realidad de las investigaciones en ciencia. Es decir, aquí hay un uso de un concepto por parte de la ficción, pero que arranca de la más absoluta realidad científica. Bien, pues sí. Ejemplo, Iron Man. Vamos a ver, armadura de ese calibre y que hagan esas cosas maravillosas de atravesar el Atlántico en 10 minutos y demás, no hay. No hay y es difícil que las haya a corto plazo, ¿no? Pero, exoesqueletos a nivel ya industrial, bien,
o como ayuda clínica empiezan a proliferar. Un exoesqueleto, es decir, un aparato que un individuo se pone en su cuerpo, en la parte exterior, para fortalecer su musculatura y poder llevar a cabo un trabajo, o si tienes un tipo de parálisis o otro problema muscular y que te ayude, eso ya hace décadas que existe. Bien, y en otro rango, en muchos ejércitos del mundo están empezando a reforzar mucho lo que son los antiguos vestuarios de los soldados y los están convirtiendo casi en exoesqueletos de combate. Es decir, estamos todavía lejos de la fabulosa armadura, pero hay elementos que se pueden relacionar. Bien, el Capitán América, ¿vale? El Capitán América lo vemos hiperfortote, hiperágil, hiperfuerte, en un proyecto científico del gobierno que se llama Proyecto Renacimiento en relación con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde se trataba de crear un ejército de supersoldados, ¿bien? ¿No? Él se inyecta un suero del supersoldado, ¿no? ¿Vale? Bien. Y termina por tener esos superpoderes. Por aras del guión, muere el científico que lo crea y toda su memoria, y se queda él como único representante de ese ejército, ¿no? Vale, bien. Ficción absoluta. Pero, vamos a ver. ¿Qué es un culturista? Pues es un ser humano, ¿vale? No es el Capitán América, ¿no? Pero es un ser humano que además de ejercitar, pues también introduce en su organismo elementos metabólicos para reforzar su estructura muscular, ¿cierto? Y en especies no humanas, por ejemplo, ya sí se ha logrado en ratones transgénicos, ratones que son capaces de cuatriplicar la musculatura que la especie tiene, ¿no? Entonces, no tenemos nada como un suero de supersoldado, pero empezamos la ciencia real a hacer cosas parecidas. Algo parecido, ¿no? Es decir, el Capitán América, termino rápidamente, no surge de la magia, no surge de la ficción. Se le da una patina, si quieres, ¿no? de justificar su existencia a través de un método científico, un poco más realista. Esa es un poco, digamos, la idea general, ¿no? Claro, está bien esa idea. Yo lo veo bien porque es verdad, es que se establece una cierta relación, poco a poco estamos relacionando una cosa con otra y al final, quieras o no, en un futuro podríamos, quién sabe, llegar a tener superhéroes o superpoderes o algo parecido. Hay quien que no se corta y que lo dice, no vemos a Iron Man volando, ¿no? Pero ustedes piensen cómo vivimos nosotros en relación, por ejemplo, a las personas que vivían hace 50 años. Y 50 años tampoco es tanto tiempo en la historia de la humanidad, ¿no? Efectivamente. Es decir, que nosotros tengamos televisor, vacunas, que tengamos un montón de medicamentos, que tengamos en el bolsillo una computadora, un ordenador que nos sirve para un montón de cosas. Eso en los años 50 ni siquiera en la ciencia ficción estaba previsto, ¿no? Entonces, por ejemplo, Grant Morrison, que es un guionista escocés, pero que trabajó y que trabaja en la Marvel, que a mí me gusta mucho, él llega a plantear que de alguna manera somos superhéroes, porque hacemos cosas que hace 60 años no se podía hacer, ¿no? Una vez más aparece esa conexión entre ficción y realidad, ¿no? Pero yo aquí incluiría algo que me parece todavía más interesante, ¿no? Porque en ciencia ficción en general, yo antes pretendía decir que el género superheroico pertenece a ese género, ¿no? Se suele pensar mucho lo que acabamos de decir, ¿no? Mirar al futuro, tú lo acabas de decir, cómo vamos a vivir dentro de 15, 20 años, ¿no? Entonces da ahí la sensación, también termino muy rápido, de que los escritores o guionistas de ciencia ficción tuviesen la famosa bola mágica y pudiesen predecir el futuro, cosa que está muy difícil eso de predecir el futuro, ¿no? Bien, se puede hacer otra interpretación, que a mí me parece más interesante. ¿Y qué es lo que está haciendo un guionista o un literato o un cineasta o uno de los escritores de la Marvel? Mirando no el futuro,
sino su época. Lo que se está haciendo en el momento en el que él está imaginando el personaje o el relato. No está mirando el futuro, está mirando su sociedad. Está mirando el desarrollo científico-tecnológico de su momento y lo está usando. Lo está usando para contarnos una historia, para decirnos que esa genética, ese suero, esa vacuna, ese androide tiene valor, tiene fascinación, pero que también puede tener riesgo, ¿vale? Esa es la idea. Es decir, curiosamente, aunque termino, la ciencia ficción siempre se vincula con el futuro, ¿no? Yo prefiero plantear que es una manera de reflejar indirectamente el presente de una época, ¿no? Por eso Julio Verne escribía lo que escribía a principios del siglo XX y por eso Spider-Man surge en los años 60, donde la radioactividad era un peligro histórico y tecnológico ahí presente en las sociedades desarrolladas, fundamentalmente la estadounidense, por los motivos que ya sabemos, y es donde surgen los cómics Marvel, ¿no? ¿Bien? Exacto, sí. Ajá. Pues hay una cosa que llevo dándole vueltas ahora, es que has estado trabajando lo que es en ese subgénero de superhéroe y supervillano. Entonces, hemos nombrado un par de personajes que están metidos dentro del mundo de la ciencia, que es Tony Stark, como Iron Man. Nombraste antes a Hulk también. Entonces, yo quería hacer una pregunta. Vamos a entrar un poco más en ese universo. ¿Qué personajes están relacionados con la ciencia? Porque muchos conocen por las películas, pero a lo mejor en el cómic pueden haber otros nuevos. Pueden haber algunos que no conozcamos. Entonces, ¿qué personajes hay que están incluidos dentro de la ciencia? Sobre todo vamos a entrar, por ejemplo, primero con los superhéroes y después vamos con los supervillanos. Vamos entonces con, ya que lo has citado, con Hulk, ¿bien? Porque además ahí entras dentro de algunos de mis intereses principales, ¿no? Que yo tengo muchos intereses, pero nada menos y nada más que Frankenstein, conocido de todo, directa o indirectamente, ¿no? Y por otra parte, lo de Jekyll y Hyde, que también es conocido tanto desde el punto de vista literario como quizás cinematográfico, quizás un poco menos, ¿no? Exacto. Bueno, pero es que Stan Lee, el creador de Hulk, no lo esconde, todo lo contrario. Él lo tenía en mente y entonces él lo que planteaba era estos dos clásicos, digamos, de la ciencia ficción terror, Sí. reconvertirlo en los años 60 en su personaje, ¿vale? ¿De qué estamos hablando? Por una parte Frankenstein, ¿vale? Un ser artificial que termina convirtiéndose en un monstruo, ¿vale? Bien. Hulk es eso, bien. Y él mismo, Bruce Banner, el científico que está dentro de esa descomunal masa de músculo verde, se ve así como un monstruo. Y en muchos arcos argumentales ha tratado de, por así decirlo, quitarse el monstruo de encima, ¿no? Es curioso que él no se vea como algo positivo, como algo superheroico, como algo a imitar, todo lo contrario, ¿no? Esa historia entre lo negativo y lo positivo, ¿no? Bien, ¿no? Después, por la otra parte, está lo de Jekyll y Hyde, lo de Stevenson, ¿no? Exacto. Bueno, Stevenson lo que nos plantea en su inmortal relato es la posibilidad de que en cualquier ser humano real, como tú y como yo y como los que están escuchando, ¿no? Habiten como dos elementos, ¿no? Sí. El elemento, vamos a decir, más bestial, más arcaico, más brutal, más animal, ¿no? Y el otro más racional, civilizado y ético, ¿no? Efectivamente. Y Dr. Jekyll y Mr. Hyde intenta separar los dos elementos, ¿no? Eso también es Hulk, porque Hulk es descomunal, es hiperpoderoso, es brutal, es irracional, pero dentro hay un científico. Y un científico que no solamente tiene un alto nivel de conocimiento científico, sino que es un ser humano con emociones, con sentimientos, con problemas sentimentales, etcétera, 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 ¿no? Sí. Hulk surge, como casi todo el mundo sabe, de un accidente nuclear, una bomba de rayos gamma. Bruce Banner, el científico, intenta salvar a una persona que se ha metido en el campo de prueba y él recibe todo el impacto, ¿vale? Estamos hablando a 12 años de Hiroshima y de Nagasaki. Sí, prácticamente. 12 años. Es decir, directo o indirectamente, el impacto tecnológico y
social, ético, que generó el final de la Segunda Guerra Mundial en la parte de Japón, está vigente en la sociedad, americana, ¿no? Y eso es lo que ponen sobre la mesa, en parte, los guionistas de la Marvel, ¿no? ¿Qué ficción? Desde luego. Hombre. ¿Qué imaginación? Desde luego. Pero que tiene conexiones con y que surge de la realidad de ese ámbito, ese escenario científico y tecnológico del que estamos hablando, ¿no? El otro importante, quizá, en esa época, que ya venía un poco de antes, el auge de todo el mundo aeroespacial y la llegada a la Luna. Sí. La llegada a la Luna en los años 60, ¿no? A ver, ¿cuántos superhéroes los podemos conectar con el mundo de las estrellas, de otros planetas, de vida en otros planetas, etcétera, ¿no? Cuando la Marvel empieza a producir este tipo de personajes, es justo cuando el proyecto Apolo nos lleva a la Luna. ¿Bien? Entonces hay conexiones, claro, y muchas otras, ¿no? Demasiadas. Muchas otras, ¿no? Claro. Es decir, ficción, totalmente, sí. ¿no? Hulk, afortunadamente, no existe. ¿No? Afortunadamente, ¿no? Por un lado. Pero no, o sea, con todo el respeto, que lo digo muy en serio, a lo que puede ser un Harry Potter, por ejemplo, ¿no? Hulk se le intenta explicar el origen utilizando conceptos y teorías que vienen de la ciencia real, ¿no? Explosión gamma, radioactividad, ruptura del átomo, rayos gamma, ¿no? En fin, se intenta, como un intento de decir, tú no provienes de un golpe de varita, tú provienes de una posibilidad científico-tecnológica. De hecho, ya en esa época se sabía, por desgracia, los efectos que la radioactividad podía hacer en un cuerpo humano. ¿Bien? Pues sí, la verdad es que sí, es un mundo... Vamos, el mundo de Hulk es un mundo tenebroso, por así decirlo, porque es un mundo que es un personaje que no quiere ese poder, a cambio lo tiene. Pues sí. Spider-Man tampoco lo quiere, ¿eh? Spider-Man Efectivamente. no lo quiere y como mucha gente sabrá a lo mejor, lo primero que hace es con ese poder que tiene de agilidad, de superfuerza, de escalar y demás, se presenta a un concurso para ganarlo, como saben, para invitar a su chica, ¿no? Pero rápidamente ocurre un montón de sucesos que él admite, pues si tengo este poder, tendré que usarlo para algo, ¿no? Y entonces surge ahí el tema ético, el tema moral, ¿no? Por eso los superhéroes se pueden ver como, suena infantil o no, defensores del bien, defensores de los valores morales positivos. Esa es un poco la idea, ¿no? Tú antes me preguntabas por otros personajes. Bueno, los Cuatro Fantásticos, ¿no? Los Cuatro Fantásticos son importantes porque quizás son menos conocidos a lo mejor que los Vengadores, pero es importante que se sepa que son los primigenios, ¿sí, no? Y son los primigenios que tienen que ver, los primeros, los pioneros, ¿no? Hay un viaje espacial de prueba, ¿vale? Y ahí hay algo que, aunque Reed Richards, el líder, es el científico más inteligente, que ya es decir, de todo el mundo de la Marvel, comete un error, y es que no tiene en cuenta los rayos cósmicos que atraviesan la nave y que producen en sus tres compañeros los cambios que sabemos, y entonces pues uno de ellos se convierte en la cosa, con una piel un tanto escabrosa en forma de roca, ¿vale? ¿No? Johnny Storr, que es la antorcha humana, ¿vale? ¿No? Su esposa, su chica en ese momento, que es la mujer invisible, y él mismo, que se convierte en una especie de posibilidad elástica un poco, además de la inteligencia, ¿no? Un poco, ¿no? Bueno, estos son también ejemplos de superhéroes que surgen de la ciencia, pero hay muchos otros. Yo incluso distingo entre superhéroes que son científicos, como Reed Richards, ¿no? Y superhéroes que son consecuencia de la ciencia o de un accidente científico. Pongo un ejemplo que a lo mejor a alguien le puede resultar curioso. Bien, Daredevil, ¿no? Vale. Que también hay alguna serie de televisión por ahí muy potente, entonces a lo mejor alguien lo puede recordar por ahí, ¿no? Es curioso por muchos motivos, ¿no? En su vida, en su identidad secreta, resulta que también es abogado, con lo cual lucha contra el mal como superhéroe, pero como abogado. Pero esto no es lo que quería decir. Resulta que es también un producto de la radioactividad.
En su juventud, para evitar que un anciano fuera arrollado por un camión que llevaba residuos radioactivos, él es el arrollado, ¿vale? ¿Y qué resulta? Pues resulta que, entre otras cosas, pierde la visión. Exacto. Es un superhéroe invidente. ¿Bien? ¿Qué ocurre? Que desarrolla otro sentido, es el sentido del radar, un sentido parecido al de un murciélago, Eso iba a decir. que no le permite, que no le impide tener tanta agilidad o más que Spiderman y luchar contra los malos, ¿no? Entonces, ahí Daredevil no es un científico, pero sí es producto de un hecho científico, ¿vale? Como Electro, por ejemplo, el famoso enemigo de Spiderman, que es un trabajador de la electricidad, un macroaccidente, y el señor controla los campos eléctricos, ¿no? De mi preferido, Magneto, ¿no? Que Magneto, pues casi nada. Control absoluto de todo campo electromagnético. Significa cuidado con todo el metal, ¿no? Los botones, por ejemplo, ¿no? En fin, ¿no? Y muchas otras cosas. Entonces, claro, te das cuenta cómo, aunque sea en la ficción, Electro, electricidad. Daredevil, radioactividad. Magneto, campos electromagnéticos. A ver, hay un uso, hay una transformación de conocimiento científico, pero el conocimiento científico está ahí como de base, ¿no? Y por eso lo traigo yo a esta feria de la ciencia, ¿bien? Que no es una feria de ciencia ficción, pero que tiene que ver con, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Lobezno. Lobezno es un personaje especialmente complejo y rico. Bien, para empezar, y termino rápido, yo no es que sea dos, es que son tres, porque resulta que en un tercio ser humano, en otro tercio es animal o tiene cualidades animales producto de su mutación. Tiene, por ejemplo, olfato y oído especialmente desarrollado, tiene su famoso sentido curativo especial, ¿no? Llevamos dos, pero es que queda lo tercero, que es la tecnología, ¿vale? Si unimos ser humano más animal más tecnología, lo que nos sale es Lobezno, ¿vale? Lobezno también ha tenido un más o menos interesante recorrido en la cinematografía, en cómic mucho más interesante, mucho más rico. Es un personaje que también reniega un poco de lo que es, porque, que se sepa, la parte tecnológica se la han impuesto. Sí. El adamantium de su esqueleto y de sus garras son una imposición por parte de su gobierno, ¿vale? Con lo cual siempre está luchando contra su parte humana, con la parte tecnológica, y no sabemos muy bien cómo es el asunto, ¿no? El adamantium, a ver, es una curiosidad, el adamantium es una de muchas sustancias o de muchos elementos ficticios, ¿no? El carbono o el azúcar o el litio son reales, el adamantium no. Que sepan los radioyentes que existen ya en Internet auténticas, a mí me parece muy divertido, auténticas tablas periódicas de elementos ficticios. Ay, qué bien. Y hay una tabla periódica de elementos ficticios de la Marvel y otra de la DC, por ejemplo, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, por ejemplo, el escudo del Capitán América está construido de un mineral, un elemento que no existe en la realidad y que es el famoso vibranium. Uh-huh. El vibranium de Wakanda, de Black Panther, ¿no? Y en Black Panther hay tecnología. Bueno, todo es tecnología, sí. Porque resulta que estamos hablando de un país centroafricano, en principio, no civilizado, en principio no estamos hablando ni de Canadá, ni Estados Unidos de Europa, pero estamos hablando de uno de los países más tecnológicos del mundo. ¿Por qué? En un momento determinado les cae un meteorito con un elemento específico que es el famoso vibranium, que ellos aprenden a dominar, aprenden a moldear y construyen una tecnología que puede rivalizar con cualquier otra tecnología del mundo. ¿Bien? Eso es Black Panther, ¿no? Y Black Panther también tiene el tema, como es sabido, de que es el primer personaje afroamericano de la Marvel, porque la Marvel se metió tímidamente, pero con temas que en ese momento y que en la actualidad siguen siendo escabrosos, como es la raciología, el racismo o el feminismo o la diversidad cultural, por ejemplo, ¿no? Todo eso, digamos, relacionado con este jaleo que estamos hablando de la técnica, ¿no? De la técnica un poco, ¿no? Bien, ¿sabes? La bestia, que ha salido en alguna de las películas de Los Vengadores, ¿vale?
La imagen es de un simio, ¿vale? De un simio, pero azulado, de color azul, ¿no? Peludo, fortote, de ademanes simiescos, con una agilidad brutal, con superfuerza, ¿no? Sí. Bueno, pues el señor, que se sepa, ingeniero químico, bioquímico y genético. Bien, y hace las dos cosas, porque él ha sufrido la mutación, pero él se hace científico. Y yo, en lugar de jugar con lo de la bella y la bestia, pues yo aquí jugaría entre la ciencia y la bestia. ¿Bien? Porque es las dos cosas. Bien. Y es Han McCoy, se llama el personaje, ¿no? Entonces a lo mejor eso no se conoce o no se sabe, pero por ahí está. Y así podríamos hablar de muchas referencias, ¿no? Los malos, como tú me decías, Exacto. los supervillanos, ¿no? En algunas de las películas de principios del siglo XX, de principios de los 2000, Sí. de Spider-Man, el Doctor Octopus, que es un personaje interesante porque, por muchos motivos, ¿no? Es uno de los grandes alter egos de Spider-Man, ¿no? Es un físico nuclear que sabe que manipular con su cuerpo elementos nucleares, pues como que no, porque ya ha visto lo de Hiroshima y lo de Hulk, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues inventa unos tentáculos que interacciona con su cuerpo y que mediante esos tentáculos él sí puede manipular elementos radioactivos, ¿no? Bien, ¿qué ocurre? Pequeño accidente y ya no se puede separar de los tentáculos, ¿vale? Como tiene 4 miembros, pero los tentáculos son 4, de ahí lo del doctor Pulpo, ¿no? El doctor Octopus, que es un gran personaje porque es un personaje muy inteligente, muy científico, pero que debido un poco también a estas circunstancias donde él se ve atrapado por su propio experimento, como Frankenstein y tantos otros McDoctor, pues le intenta hacer un poco la vida imposible al pobre de Spider-Man, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? En fin, ¿no? Thanos, conocido, por ejemplo, para todos los que hayan visto las dos macro películas de los Vengadores, ¿no? Alguien decía que Thanos se ha convertido en los últimos años en un referente tan importante como lo fue Darth Vader en los 80, 90, sí, ¿no? Sí. O sea, un super malo, ¿no? En fin, ¿no? Bien. Entonces, pues vimos el chasquido, vimos lo que hizo, Thanatos viene de la muerte. En los cómics, Thanos es mucho más complejo y mucho más rico que en las películas, en fin, ¿no? Pero en su juventud, Thanos estudió y fue científico, ¿bien? En su planeta, ¿vale? O sea que hasta Thanos, que tiene ese superpoder cósmico, también tiene un componente científico, ¿bien? Y otro del que no quiero olvidarme muy en relación con lo de la muerte es el macroenemigo de los Cuatro Fantásticos, que ha tenido alguna película, ahí no ha sido muy afortunado el cine, el Doctor Muerte, que el Doctor Muerte tiene una parte mística, tiene una parte de tradición, pero después ha generado no solo su armadura, sino toda una tecnología producto de ser uno de los grandes científicos de la Marvel, ¿no? Que puede, ojo, rivalizar con el propio Iron Man, Tony Stark, en una lucha entre armaduras o en inteligencia con Red Richard, Mr. Fantástico, de los Cuatro Fantásticos, el científico más inteligente de toda la editorial Marvel, ¿vale? Pues sí, la verdad es que puede, si uno se para a pensarlo, sí que puede tener una rivalidad bastante interesante. Es un mundo bueno, que podemos ver una mezcla entre ciencia y un poco, ¿cómo decirlo? Ficción, pero realidad también. Sí, digamos que ficción justificada, Sí, ¿no? Digamos, ¿no? exacto. Ficción que no cuelga solamente de la imaginación, ¿no? Sería un poco, ¿no? Aquí la palabra sería ficción que busca, y eso no quita que le quite valor a la ficción, verosimilitud. Es decir, como tú decías antes, esto no existe, pero a lo mejor pudiera algo parecido existir, ¿no? En fin, ¿no? De hecho, ya dijimos que en muchos laboratorios de bioquímica todavía, además, no se puede legalmente con seres humanos, pero sí se ha controlado ya genéticamente, se ha conseguido genéticamente cuadriplicar la cantidad de musculatura en ratones, ¿bien? Estamos empezando a hacer muchas otras cosas, ¿bien? Es decir, la genética nos va a llevar a unas posibilidades
que tienen su peligro, como todo. Por supuesto. Todos, cada vez que tomamos un medicamento, vemos el prospecto, los efectos secundarios, ¿cierto? Todo tiene. Cuando nos metemos en un coche a conducirlo o en una moto, sabemos los peligros, ¿cierto? ¿No? Bueno, pues la genética y la inteligencia artificial y muchas otras tecnologías, pues lo mismo, ¿no? De hecho, a mí me parece que la Marvel indudablemente no están haciendo ciencia ni divulgación científica, ¿no? Lo que están haciendo es haciéndonos pensar de esto último, ¿no? Un coche puede ser un peligro, depende de cómo se conduzca, ¿no? Y un medicamento también, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hacen los guionistas de la Marvel, ¿no? Decirnos hay algo por ahí poderosísimo, valiosísimo, que es el desarrollo científico-tecnológico, que depende de cómo se use, depende de quién se use y depende con qué objetivo, puede tener unos resultados u otros. Bien, de hecho, hemos hablado de ciencia que apoya a superhéroe y ciencia que apoya a, que se llaman técnicamente, supervillanos. ¿Sí? Están ahí a la par, ¿no? Un poco, ¿no? Sí, la verdad. Esperemos que sigan ganando los superhéroes como hasta ahora. Bueno, o como hemos visto en el caso de una de las películas que ganó el supervillano, ganó Thanos en la primera película, super película, vamos a decirle, porque está incluido todo el mundo en ella. Que nos hizo sufrir a muchos y a muchos niños porque tardaron 2 años en hacer la segunda parte y afortunadamente después la cosa se arregló, ¿no? A ver, Ana, no escondemos que volvemos a insistir en que todo es ficción y que la Marvel utiliza referencias de mucho tipo, ¿no? A ver, se me ocurre, por ejemplo, el Doctor Extraño, que anda por ahí, ¿no? Doctor Extraño es el mundo de la mística, de la magia, ¿vale? El mundo de las ciencias ocultas, que para algún oyente seguramente es interesante, ¿no? Pero no deja de ser para mí también una curiosidad que, como se sabe, el Doctor Extraño, antes de ser el maestro místico, pues era neurocirujano, era médico, era científico, y él combina las dos cosas, ¿no? ¿Cómo las combina el Doctor Extraño? El Doctor Muerte, porque el Doctor Muerte tiene conocimientos místicos, pero también tiene conocimientos de física, química, ingeniería, ¿no? La Marvel tiene la virtud de mezclar las cosas, pero yo diría que mezclarlas bien, ¿no? Mezclarlas bien, ¿no? Y aquí de lo que se trata es de que el lector se acerque a un cómic de la Marvel, le dé alguna oportunidad de unas cuantas páginas, y si no le gusta, que coja otro. ¿Sí? Que es de lo que se trata, ¿no? En fin, ¿no? Bien. Y en paralelo también se trata de estudiar un poquitito de ciencia, pero no porque te vayas a ser científico, sino porque en el mundo en el que vivimos, ¿cómo puedes tú vivir sin saber lo que es una vacuna, lo que es un antibiótico, lo que es el cambio climático, lo que es la capa de ozono, ¿no? ¿Cómo puede vivir sin tener un mínimo conocimiento del mundo digital? Sería impensable. Claro, es decir, por supuesto. La ciencia no es una cuestión ni de los científicos ni de los guionistas de la Marvel, ¿no? Es una cuestión que debería estar en el genérico de la población, ¿no? Sí. En fin, ¿no? Termino. No se puede, y lo digo con rotundidad, no se puede aprender ciencia con los cómics de la Marvel, pero se puede hacer algo que incluso puede ser más importante, que es interesarte por ella. Interesarte por ella. Si tú te lees aquello de que Cíclope emite rayos ópticos por los ojos porque ha heredado una mutación, ¿no? Tú te puedes preguntar, ¿y qué es esto de una mutación? Y hay mutaciones en la vida real, y yo tengo mutaciones como ser humano, ¿y qué es eso? Y podemos controlar esas mutaciones, y entonces podremos controlar, por ejemplo, una persona que nazca con la posibilidad de que no desarrolle, por ejemplo, una deficiencia cardiopulmonar, por ejemplo, ¿no? O sea, hemos partido de Cíclope, y mira dónde hemos llegado, ¿no? Claro. Cíclope es uno de los X-Men, ¿no? Sí, y hemos llegado a posibilidades clínicas, ¿no? Muchos científicos, muchos reconocen que su afición, su vocación les viene del mundo de la ficción en general, de Flash Gordon, de Julio Verne, de Arthur C. Clarke, de la Marvel. Bien, yo creo que esto es importante. Y otra cosa también, que yo lo hago, que es poder utilizar esto a nivel didáctico. Es decir, aunque sea en negativo, ¿no? Si los mutantes no existen en la realidad, sí existen otras mutaciones, ¿no? Y entonces lo puedes utilizar para dar clases
de filosofía, de ética y de biología. Bien, Pues se sí, puede y pues de sí. hecho se hace incluso en universidades. ¿Eh? En España hay varias universidades que han introducido la ciencia ficción y el mundo de los cómics en sus currículum oficiales, de ciencia incluso. ¿Eh? Bien, no se trata de pasarlos todos allí bien llorando cuando desaparece Spider-Man porque Thanos lo ha desintegrado. Se trata de estudiar química y física partiendo de estos conceptos. ¿Eh? Esa es un poco, digamos, la idea. Lo de crear expectación, crear interés. Yo creo que ahí es donde está uno de los poderes de la ciencia ficción. Claro, y esta es una de las conclusiones que podemos sacar sobre el mundo de Marvel y la ciencia, es que te hace pensar, es lo que necesita el ser humano, que pensar, es decir, sacar conclusiones de todo. Todo conlleva una solución, pero también conlleva un peligro. Claro, claro, Entonces, es claro, una fantasía que se hace realidad, que es lo que claro, estamos tratando todo el rato del tema. claro, Y es que, claro, hay personajes que son, en el caso de, por ejemplo, Doctor Strange, que es un científico, es médico, es neurocirujano, y él jamás ha creído en el mundo de la magia, en cambio, ahora es un super mago, por así decirlo. claro, claro, claro. Entonces, es como que te cambia la realidad también. Podemos sacar esa conclusión de que el mundo también te puede sacar de la realidad. Puedes Claro, ver otras realidades, no claro, solo una, que es la que uno vive, por así claro, decirlo. claro. Es el doble juego entre lo que se llama el escapismo, la evasión, pero una evasión conectada con tu mundo. ¿No? Exacto. La idea de alguien planteaba, hay otros mundos, pero están en este. O mejor todavía, inventamos otros mundos, escapismo, evasión, para de alguna manera hablar de este, ¿no? La visión, los Vengadores, conocido por las películas, ¿vale? Inteligencia artificial, sintético, androide, no es un ser humano, es un robot, un androide, ¿vale? Bien. Inteligente, bueno, súper inteligente, es un científico, ¿bien? Pero más complicado todavía, ¿vale? Ya estamos acostumbrados, casi de normal a nivel periodístico, a hablar de IA, de inteligencia artificial. La cosa es complicada en sí, ¿no? Pero es que la visión va más allá, porque él desarrolla, siendo sintético, emociones artificiales. Y como sabemos, logra mantener una relación sentimental con un ser humano, con Sí. su chica. Y entonces, pues, el amor, el cariño, el aprecio, todas esas cosas empiezan a desarrollarse en él, ¿no? Pregunta, ¿las inteligencias artificiales podrán ir también generando emociones artificiales? ¿Un ser que no sea humano puede generar emociones? En fin, pues bueno, ahí lo está planteando la Marvel, ahí lo está planteando la visión. Es lo que tú decías, ¿nos vamos a otros mundos? Sí, pero también en conexión un poco con este, ¿no? ¿Vale? Claro, efectivamente, efectivamente. ¿Y tienes alguna, tú, o sea, de todo este estudio que tú has estado realizando, tienes alguna otra conclusión que hayas podido sacar sobre todo esto? Bueno, un poco lo que venimos diciendo, ¿no? En general, si podíamos hacer una especie, que no lo vamos a hacer, listado de disciplinas científicas que aparecen en los cómics Marvel, ¿no? Una simple curiosidad. Una superheroína muy, muy desconocida, se llama Dominó, ¿vale? Que es una especie de soldado de fortuna, bien, ¿no? Y miren qué curioso su superpoder. Es un superpoder de tipo matemático, ¿no? ¿Vale? Sí. ¿Por qué? Porque domina las probabilidades, ¿no? La probabilidad de que ocurra algo, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que ahora yo me resbale? Pues ella lo domina. Entonces, las balas nunca le llegan, porque claro, ella domina la probabilidad de que le lleguen las balas, ¿no? Es curioso, es un superpoder matemático, por así decirlo, ¿no? En general, y muy rápido, un poco lo que hemos hablado, ¿no? Yo me gusta hablar de fascinación por la ciencia. Ahí hay algo poderoso, algo inquietante en todos los sentidos, algo que tiene valor y por eso no es algo de rechazo a la ciencia, sino todo lo contrario, ¿no? Ahí hay algo que el ser humano ha ido creando, que le ha costado mucho tiempo ir creando, conocimiento y aplicación, teoría y práctica, teoría y tecnología, ¿no? Entonces, bueno, si sacamos a flote en los relatos este tipo de cuestión, lo estamos valorando, ¿no? La fascinación por la ciencia, ¿no? ¿Vale? Pero también viene la parte segunda que también he hablado, y estas son mis conclusiones, o por lo menos personales, y es que
siendo algo tremendamente positivo y tremendamente poderoso, también se puede hacer crítica y decir, cuidado lo que hacemos. Porque Hiroshima, yo creo que nadie duda del logro científico-tecnológico. Estamos hablando ya no de saber cómo es un átomo, sino de poder romperlo, es decir, de poder manipularlo. Y estamos hablando de los años 40, ¿vale? Sí. Bien. Desde el punto de vista, que se me entienda, desde el punto de vista técnico, un logro gigantesco, que después está en la Marvel totalmente usado, como acabamos de decir, ¿no? A los X-Men se les llaman hijos del átomo, ¿no? Bien, vale. Pero claro, Hiroshima, también estamos todos de acuerdo que desde un punto de vista, vamos a decir, ético-moral, fue una gigantesca barbaridad. ¿Bien? Pues sí. Entonces, claro, la ciencia, muy bien, pero depende un poco de las circunstancias del uso, ¿no? Y esa yo creo que es un poco la conclusión que está intentando plantear Marvel, ¿no? Por eso, personajes positivos, científicos o productos de la ciencia, personajes negativos, científicos o productos de la ciencia. Entonces se juega un poco, ¿no? Donde no nos olvidemos, para que la persona, la sociedad pueda elegir, tiene que tener unos mínimos conocimientos científicos, porque si no, no sabemos de lo que estamos hablando. Claro. Ejemplo de las vacunas, ¿no? Vacuna, virus. Tú tienes que tener 4 ideas de lo que es una vacuna y de lo que es un virus para decir, ¿me vacuno o no me vacuno? Tienes que tener algún tipo de conocimiento científico. Después con él haces lo que tú quieras, ¿no? O lo que puedas. Pero tener conocimiento científico ya no es un lujo. Yo creo que empieza a ser algo mínimamente indispensable, básico. No te estamos diciendo que te hagas médico ni que te hagas inmunólogo, ¿no? En fin, ni experto en Marvel tampoco. Exactamente. Vale. Pues oye, la verdad es que es un mundo que da mucho que pensar, da mucho que pensar. Y la verdad es que me gustaría invitar a todos los radioyentes de que si sale una próxima película de Marvel, que no lo sé sinceramente si está anunciado o no, pues si interesarse si hay un cómic sobre ello, pues indagarse en el mundo del cómic también, interesarse por ello y introducirse en el mundo, descubrir qué es el maravilloso mundo del cómic, básicamente. Pues sí, tú lo has dicho, es un mundo maravilloso, lleno de color, de fantasía, de imágenes, de dibujos, de espectáculos, ¿no? Y tú también lo has dicho, ¿no? No hay ninguna incompatibilidad entre pasarlo bien, entre que la historia te atrape, te entretenga y que te haga reflexionar. No hay incompatibilidad, todo lo contrario. Si un cómic te atrapa, te gusta, te entretiene y te hace reflexionar, doblemente, doble valor, ¿no? Efectivamente. Pues, no todos los cómics de la Marvel lo hacen, pero yo diría que muchos sí, y por eso yo los propongo y los defiendo. Bien, la próxima película de la Marvel, no estoy haciendo publicidad en absoluto, las tres Mr. Marvel unidas, ¿vale? Se estrena muy pronto, ¿vale? Y ahí también hay mucha ciencia, hay muchas posibilidades porque son 3 personajes y cada uno tiene su propio origen, ¿no? Claro. El conocido, la Capitana Marvel de los Vengadores, ¿no? Bueno, pues ahí se juega muy rápido con la posibilidad de otras civilizaciones tendrían otros conocimientos científicos. ¿Qué ocurriría si eso lo pudiéramos aplicar a un cuerpo de un ser humano? De ahí surge la Capitana Marvel que hemos visto en las películas. Las otras 2 surgen de otros motivos, pero lo dejamos para programas más adelante, si les parece, ¿vale? Perfectísimo, ¿bien? sin problema ninguno. Oye, pues Tomás, la verdad es que es un increíble mundo del cómic y de Marvel y de todo. Es un mundo que me ha despertado demasiada curiosidad. A mí, por lo menos, que yo he leído unos pocos cómics, las películas obviamente sí se han visto, porque todo el mundo es más rápido ver una película que leer el cómic. Sí. Pero he leído unos cuantos y la verdad es que tienes razón. Y es que incluso en el propio cómic te puedes parar en la escena a pensarla y a desarrollarla. Pues sí. En cambio, la película es pasajera. La película pasa y ya está. Y dices tú, ¿y por qué pasó esto? Y no te da tiempo porque estás pensando en otra cosa. Claro. Entonces,
Son medios distintos, Sí. son medios distintos, los dos son buenos, los dos son positivos, porque después no nos podemos olvidar de la literatura, por ejemplo, ¿no? Está claro que son esfuerzos distintos. El visionado de una película, la lectura de un cómic o la lectura de un libro son esfuerzos distintos, ¿no? Claro. Pero las gratificaciones, como tú estás diciendo, también son distintas, ¿no? ¿Cuál es la gratificación? Repito, la primera y más importante, y yo no la quiero obviar, y es la diversión. Por Si supuesto. una película o un libro no te interesa, coge otro. Exacto. No dejes de leer, sino coge otro, ¿vale? Si una película no te gusta, no dejes de ir al cine, sino ve a ver Claro, otra, ¿no? vas a ver otra. Vale. Pero si encima aquello te hace reflexionar y después con los colegas estás media horita hablando acerca de aquello, yo creo que es disfrutar de la peli o disfrutar del cómic una segunda vez. Claro, claro. Y yo creo que eso vale la pena, ¿no? Muchísimo. Un poco, ¿no? Las conclusiones serían, veamos todo el cine que se pueda, veamos todas las series de televisión que se puedan, ¿no? Y estudiemos toda la ciencia que se pueda a la vez. Y Por entonces supuesto. ahí podemos conseguir cosas importantes para nuestro disfrute personal y a lo mejor para algo más, ¿no? Sí, para muchísimo más, no para Ajá. algo, sino muchísimo más. Hay un Esa mundo de es posibilidades un que poco la vamos. idea. Ujú. Pues Tomás, muchísimas gracias por esta intervención de hoy. La verdad, ha sido, vamos, un mundo científico y ficcionario. Yo por mi parte, desde luego, yo darles las gracias a ustedes por invitarme y por permitirme compartir con ustedes este tan grato para mí ratito. Y nada, invitar a todos los oyentes a que el día 2 estamos en el stand, junto con muchos otros stands de otras muchas instituciones, ¿no? A mí, yo que llevo 32 años siendo profesor, yo no soy investigador, pero sí soy divulgador. Y la idea de transmitir a otras personas el conocimiento que alguien haya podido descubrir, a mí me parece que tiene un valor tremendo, ¿no? Claro, claro. Entonces, una feria de la ciencia me parece que tiene un valor muy grande, ¿no? En fin, entonces ahí estaremos y si después alguien se anima y en horario de tarde le ha entusiasmado lo de la Marvel en general, pues soy yo quien imparte, me tendrán que soportar un poquito más, una conferencia donde hablaré de las cositas que hemos hablado aquí con un poquito más de detenimiento y de extensión, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes, ¿eh? Muchísimas gracias, un placer. Esperemos poder tenerte aquí una quinta vez, un quinto programa. Sin problemas por mi parte. Si no se ha roto ninguna sinapsis neuronal de ningún teleoyente, cuenten conmigo. Vale. Por supuesto, aquí estaremos encantados de tenerte de nuevo. Nada, muchísimas gracias también a mi bien colega, a mi bien compañero, mi buen amigo Tomás Afonso, que siempre está escondidito allí en la pecera, calladito también. Y nada, muchísimas gracias también a nuestros queridos radio oyentes por este ratito de tertulia, de charla sobre este fantástico mundo. Y no se olviden, próxima película de Marvel, próximo cómic que deberían leer. Se los recomiendo muchísimo. Muchas gracias a todos.